En este apartado vamos a hablar de la composición de funciones, es decir, de la función compuesta, ¿de acuerdo? Que irá muy asociado con el concepto de la función inversa que veremos en el apartado posterior, ¿sí? Para comenzar, se dice de la función compuesta, y no os asustéis con todo lo que vamos a ver ahora al principio, porque realmente esto no lo vamos a ver jamás, ya veréis que hay una metodología muy fácil, ¿sí? Dice que dadas dos funciones f de x y g de x, de modo que el dominio de g de x esté incluido en el recorrido de f de x, ¿de acuerdo? Se puede definir una nueva función, en este caso g compuesta con f, que a cada elemento del dominio de f de x le corresponde el valor de g de f de x, ¿sí? Bueno, rápidamente os explico la idea, por qué surge esto, y luego veremos cómo se trabaja, ¿de acuerdo? Fijaos, hasta ahora solo tenemos, por ejemplo, la función f de x que engloba estos resultados, ¿sí? Y luego veremos la función g de x que engloba esto, y lo que vamos a hacer es unirlas, ¿sí? Fijaos, la f de x es muy sencilla, digamos que la f de x es, por ejemplo, 2x más 1, de acuerdo que cuando la x valía 0, ¿cuánto valdrá la y? 1. Cuando la x valga 1, ¿cuánto valdrá la y? 1 por 2, 2, más 1, 3, en este caso, fijaos, de 1 o 3. Por lo tanto, lo que vamos creando es un conjunto de relaciones, por ejemplo, vamos a dibujar, bueno, pintar con este, que de 0 vamos a 1, ¿sí? De 1 vamos a 3, y de 2 vamos a 5. Hasta ahí sencillo, ¿sí? Ahora imaginemos que nos olvidamos de esto, y decimos que tenemos una función g de x que dice que es menos x. Por lo tanto, cuando tengamos un 1, nos va a devolver menos 1, ¿sí? Cuando tengamos un 3 nos va a devolver el menos 3, y cuando tengamos el 5 nos va a devolver el menos 5. Por lo tanto, se han inventado estos señores, los matemáticos, una idea. La idea es que si yo quiero partir de este conjunto de números y quiero llegar a este para no tener que pasar por los términos intermedios, directamente me creo una función que es la suma de las acciones de las dos funciones anteriores. Y por lo tanto me creo, por ejemplo, g compuesta con f. Es decir, que para cada valor de f, por ejemplo, esto de aquí, yo llegaré, del 0 llegaré directamente al menos 1, del 1 al menos 3 y de 2 a 5. Lo que en este caso yo querré saber es qué forma tiene esta función. En este caso es sencilla, porque es menos, en este caso de aquí, 2x más 1. Es decir, hemos unido estas dos ideas. Vamos a ver si es cierto. Cuando la x es 0, 2 por 0 va a dar 0, más 1, 1, y el negativo que aquí le acompaña, menos 1. Por lo tanto, pasamos de 0 a menos 1 directamente con una sola función. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Pero nosotros vamos a trabajar así. No, esto es muy complicado, muy feo. Vamos a hacerlo muy sencillo. La idea es que, ¿cómo voy a trabajar? La idea es que cuando me pregunten f compuesta con g o f compuesta con la función que sea, es decir, una composición se expresa con este símbolo en medio, ¿de acuerdo? Es como una especie de 0, ¿sí? Lo que haremos siempre es que la segunda función, voy a meter el valor de la segunda función en todos los valores de x de la primera, ¿de acuerdo? Es lo que dice aquí, meto la segunda función en las x de la primera función, ¿de acuerdo? Así que os doy de ejemplo ahora dos funciones, f que es 1 partido por x y g de x, que en este caso es x cuadrado más 2x más 1, ¿sí? Y ahora yo os pido que me digáis cuánto es f compuesta con g compuesta con f con f y g con g, ¿sí? Así que en este caso, mirad qué sencillo. Lo único que voy a hacer es poner donde f tiene x, voy a incrustar el valor de g, ¿sí? Fijaos, el f que es 1 partido por x, así que en lugar de x voy a poner 1 partido, y ahora voy a poner el valor de g, x cuadrado, más 2x, más 1. Es así de fácil. Vamos a hacer el caso g compuesta con f, ¿de acuerdo? Así que en este caso, dentro de las x de mi función g, es decir, aquí y aquí, voy a colocar el valor de f de x. Fijaos que aquí tengo 2x, ¿de acuerdo? Por lo tanto, colocaré f de x aquí y f de x también aquí. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar, en lugar de x cuadrado, me va a quedar 1 partido x, todo al cuadrado, ¿sí? Más 2 por donde tenía una x, pondré de nuevo f de x, 1 partido x, ¿de acuerdo? Más 1. Y ahora si quiero lo dejo un poco bonito, ¿qué me quedará en este caso? Me quedará 1 al cuadrado es 1, partido por x es x al cuadrado, ¿sí? Más 2 partido x, ¿de acuerdo? Más 1. Y esta será mi función g compuesta con f de x, ¿sí? Ahora si yo compusiera f con f, ¿qué haré? Donde yo tenga, es decir, pondré la función f dentro de las x de la primera función, en este caso que vuelve a ser la f. Por lo tanto, pondré 1 partido, ¿qué? Donde tenía una x pondré el valor de f, ¿lo veis? Y por lo tanto pondré 1 partido por x, ¿sí? Que en este caso, si lo arregláis, veréis que en este caso quedará
es 1 partido por 1 partido x. Esto es como poner una unidad y me quedará que 1 por x, x, 1 por 1, 1, así que me quedará x partido por 1, directamente x. ¿Sí? Luego, g compuesta con g, por ejemplo, que diré que donde tenga, esta va a ser un poco complicada, un poco fea, pero fijaos, donde yo tenga una x, aquí pondré g, que es toda esta expresión, así que ¿qué me quedará? Me quedará, donde yo aquí tenía una x, pondré x cuadrado más 2x más 1, todo ello al cuadrado que corresponde al primero de las x, más 2 que 2 por donde tenía una x, volveré a poner toda g, y por lo tanto me quedará x cuadrado más 2x más 1, y luego al final más un 1. Si queréis esto lo puedo poner un poco más bonito, lo puedo acabar de arreglar, y ¿qué me quedará? Fijaos, esto ya se complica, porque al final esto ya no es ni una igualdad notable, porque si hubiera dos términos sí lo sería, pero es una igualdad, en este caso, bueno, que tiene 3 términos. Por lo tanto, esto se complicará mucho. Ya directamente lo voy a dejar así, no me voy a complicar la vida, y no me voy a volver loco, ¿sí? Así que bueno, sí, lo arreglaría y ya está, y me quedaría bonito, ¿sí? Podríamos llegar a ver una composición de 3 términos, es decir, f compuesta con g, compuesta con z, por ejemplo, de x. Bueno, pues lo mismo, la z pasará dentro de g, una vez lo tenga arreglada, esa expresión lo meteremos dentro de f, ¿de acuerdo? Es siempre lo mismo, es como una cadena, pero siempre vamos a ir hacia atrás, ¿de acuerdo? Por lo tanto, veis que es bastante sencilla la idea. Quien lo quiera entender de concepto, pues se queda con esta idea. Quien lo quiera saber cómo se hace, bueno, pues ya lo veis, lo tenéis aquí explicado.